Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando ya desde 4 programas de la importancia de la autoridad. Y ya hemos visto muchos aspectos como la rebelión, como de estar bajo autoridad, respetar la autoridad. Y hoy vamos a ver un poquito cómo reconocer la autoridad. Por eso vamos a usar la vida de David. Y quiero empezar con 1 de Samuel 24, del 4 al 7. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David les respondió: que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Ahí vemos a David respetando la autoridad. No, estaba bajo presión. La gente que estaba con él desde meses, años, ahí escapando a Saúl, en cada momento, porque Saúl los quería matar. Te vienen a decir, lo vienen a presionar: ¿sabes qué? Ya, véngate, Dios te lo dijo, mátalo, tú eres el rey, etc. La gente te puede presionar para que dejes de honrar una autoridad. Sí, claro. Pero David estaba claro. firme. ¿Se acuerda que lo encontró a Saúl en una noche? Lo tenían en sus manos ahí. Pero le cortó nada más un pedacito de su mando y lo dejó ir. Obviamente estos hombres estaban furiosos. ¿Cómo puedes hacer esto? Si tú, Dios, te ha dicho que te puedes vengar. Pero él dijo: no. Este fue ungido por Dios. Yo no puedo, mientras está ahí, yo no puedo salir de su autoridad. Y me voy a someter y no lo puedo matar. Eso es tremendo. Entonces nosotros tenemos que cuidar que muchas veces la tentación va a venir por gente que te presiona. David no llegó al trono por rebelión. David no llegó al trono por matar a Saúl. Eso hubiera sido rebelarse en contra de la voluntad de Dios y la autoridad que Dios le había dado a Saúl. Dios tenía que arreglar este problema porque Dios puso a Saúl, ¿no? Y también puso a David como rey. Entonces el asunto era de Dios y entre Dios y Saúl, no David y Saúl. Y él lo entendió perfectamente bien. Y llegó a ser rey como tenía que llegar a ser. Muchas veces queremos brincarnos etapas, saltarnos autoridad, llegar por nuestras fuerzas. Pero si David hubiera logrado ser rey por rebelión, hubiera sembrado rebelión en su reinado. No era necesario. Dios le había dicho. Cuando Dios te ha dicho: yo voy a hacer esto contigo, solamente cree. Lo va a hacer. Sométete a lo que Él te dice que tengas que hacer. Y David tenía que hacer ¿qué? Esconderse. Hasta que Dios trate con Saúl. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos perdemos. Nuestras buenas ideas no son tan buenas. A veces hay que corregir y cambiar las ideas, ¿no? A pesar de que Dios había ya rechazado a Saúl, lo vimos en 1 de Samuel, ¿no? Él seguía siendo quien Dios había establecido. Estaba ahí en el puesto. David no podía hacer esto. Podía haber así ascendido al trono de inmediato, pero David sabía humillarse, negarse a sí mismo y dejar que sea la obra de Dios que lo llevara a ser la autoridad delegada sobre Israel. Y es cuando Israel tuvo un verdadero rey, escogido por Dios y no por el hombre, porque recuerda, Saúl fue elegido por los hombres.
Entonces después lo ungió por voluntad permisiva, pero no por su propia voluntad. Claro. Y a veces forzamos la voluntad de Dios, y Dios lo permite, pero nos va como nos tiene que ir. No. Cuando David reinó fue diferente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? La obediencia siempre va a ser superior a la obra. ¿Qué quiere decir esto? La obediencia trascende lo que hacemos. Tus buenas obras no son tan importantes como tu obediencia. Claro. Si David hubiera ascendido al trono en sus fuerzas, hubiera sido igual que Saúl. Hubiera acabado igual también, por sus propios esfuerzos, por la fama que tenía. Saúl fue elegido por su fama, porque era guapo, por todo esto. Y David tenía lo mismo. Pero él decidió que no iba a ser en sus fuerzas, por sus obras, en obediencia. Y con esto él llegó a ser el rey que todos conocemos, ¿verdad? El rey que pone un trono en el cual Jesús se va a aceptar. No se dice en los evangelios Tremendo. Jesús hijo de Saúl, ¿verdad? Sino hijo de David, por su obediencia. Y tomando en cuenta que no fue perfecto. No, para nada. No fue perfecto. No. Y aún en su momento de pecado y de dar lugar a la carne y todo esto, ¿verdad? Sí. Tuvo sus consecuencias, tuvo sus momentos, sus cosas que llegaron, pero finalmente siguió. Sí. Y ves ahí como David dice de Saúl, mi Señor, ¿no? Le reconoce ahí, porque la sumisión a la autoridad no consiste en someterse en una persona, sino en someterse a la unción que está sobre esta persona. Y David apoyaba plenamente la autoridad que Dios había delegado a Saúl. Así es. Dice, hay una unción. Unción significa también poder y presencia de Dios. No te puedes oponer al poder y a la presencia de Dios. Sería realmente una tontería. Y David, en su sabiduría, había entendido esto. Pero dice ahí, cuando él tuvo esta oportunidad de matar a Saúl, dice 1 Samuel 26:9, no lo mates, respondió David, y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. El reino de David, después de él, continuó. El reino de Saúl no continuó. El legado de David es inmenso. Es el linaje de Jesús. El legado de Saúl, no hay nada. Su hijo murió con él en el mismo momento. No hubo nada. Pero David, por su sumisión, fue realmente la persona más importante ahí en este momento en Israel y en la historia de la humanidad. Fue clave. Él instituyó este linaje. Y es lo mismo la iglesia. La iglesia existe por causa de la obediencia. Fue la obediencia de Pedro, de Pablo, de todos ellos. Si Pedro no obedece el día de Pentecostés, si no sale ahí a pesar de que lo vean todos como borracho, el que negó a Jesús unas semanas antes, pero lleno del Espíritu Santo, predica por primera vez y salva a 3,000 personas y arranca la iglesia por obediencia. Cuando Jesús dijo, no se mueven, esperan a que llegue el Espíritu Santo
sobre vosotros. Entonces tendrán poder, autoridad. Y lo vemos a partir de este momento. ¿Qué autoridad tenía Pedro? No la tenía antes. La tuvo cuando se sometió a Jesús y se quedó ahí tranquilo, con 119 personas en el aposento alto. Y le llegó la autoridad sobre las tinieblas, y este día predicó y 3,000 personas se salvaron. Bien, pues vamos a un corte antes de terminar esta serie sobre la importancia de la autoridad. Estamos de regreso y terminamos esta serie sobre la importancia de la autoridad, y quiero cerrar esto con este pequeño capítulo que es cómo Dios establece su reino. Y vamos para eso a Hebreos 5, 8 y 9. Dice: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Vemos ahí 2 veces obedecer. Primero dice obedecer siempre a Dios, y después Él es el Salvador por su obediencia de los que le obedecen. La obediencia es clave en el reino de los cielos. Jesús vino a este mundo con las manos vacías, como un bebé que nació ahí, no trajo nada. Pero aprendió, dice ahí, a obedecer por lo que padeció. Y Él vino a ser la fuente de salvación eterna para cada uno de nosotros, los que le obedecen. Se transmite el concepto de la obediencia para poder vivir en autoridad. Así es. Si no obedezco, no voy a tener autoridad. Y es una condición. Sí. Jesús es Salvador a los que le obedecen. Sí. Quiere decir que a los que le desobedecen no va a ser su Salvador. Claro. Y no es que quiera poner una cláusula difícil, simple y sencillamente está haciendo un decreto, está diciendo. Bueno, él abrió el camino, mostró el ejemplo. Los que quieran, voy a ser su Salvador. Los que no quieran, no voy a poder ser su Salvador. Ese es el sentido. Sí. Pero qué importante entonces es obedecer. Sí. Por la obediencia de uno, nosotros recibimos la gracia.
Vivimos en esta Exactamente. época. Vivimos en el perdón, vivimos en el amor, vivimos en la paz, vivimos en la prosperidad, vivimos en la sanidad, vivimos gozosos, Así es. vivimos en autoridad, vivimos con poder. Por la obediencia. Porque Dios es obediente a sí mismo. El Hijo obedece al Padre, el Padre obedece la palabra, el Espíritu Santo obedece al Hijo. Todos se someten el uno Todos al otro. están sometidos. Por eso funciona la Trinidad, ¿verdad? Y su obediencia fue para el beneficio del reino. Jesús vino para restablecer el reino a cualquier precio. No se trataba de Él en la tierra, se trataba del reino de Dios en la tierra. Y Él estuvo dispuesto a obedecer hasta muerte, como dice Pablo, y muerte de cruz. No cualquier muerte tampoco, por haber dicho, pues ya hice la obra, bueno, ahí ahorita voy a descansar con el Señor, me muero en mi cama. No fue así. Él pagó ahí con una sentencia. Qué tremendo esto. Porque por haber muerto sin pecar, no, tuvo que ir a pagar. Eso era el plan de Dios, Él lo iba a obedecer, no importa cómo se tenía que hacer. Aún en Getsemaní, seguro tengo que ir 3 veces, lo pidió. Sí. Pero que tu voluntad sea hecha y no la mía. Es cuando Él establece quién es la autoridad en el último momento, el más drástico de todos. Y Él dice, eres tú la autoridad. Así es Cristo. Pocos aprenden la obediencia en la iglesia. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque perdemos oportunidad de servir a Dios. Y servir a Dios es una bendición. Tenemos que bien entender esto. Satanás renunció a obedecer, por eso está en maldición. Entonces nosotros si entendemos, porque Dios quiere obediencia, vamos a ser bendecidos. Vamos a lograr lo que hay en nuestro corazón. Este deseo que dice, ay, cómo me gustaría tanto hacer esto, ser esto, tener esto. Obedece. Si Dios lo puso en tu corazón es porque es su voluntad. Descubre la voluntad de Dios para tu vida y ponte en obediencia y vas a vivir en autoridad y vas a controlar las circunstancias y no serás ahí esclavo de lo que pasa en el mundo. Porque muchos ahí vivimos bajo circunstancias, no es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Las circunstancias las controlamos como Jesús controló el viento y la tempestad en la barca. Claro. Él por haber dicho, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Más bien regresamos. No. Él estaba en autoridad total, en obediencia total, y reprendió al viento y llegaron del otro lado. Y Dios espera esto de nosotros. Dios ordena que la iglesia sea a la vanguardia de su reino. No. Nosotros podríamos haber estado en esclavitud, pero Jesús nos rescató. Y no tenemos por qué vivir bajo ahí la opresión de este mundo. Hemos recibido vida eterna y somos llamados a creer y a obedecer. Mira, dice 2 de Tesalonicenses 1:8, castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo. En Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La fe es obediencia. Primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La verdad, en lugar de creyente, podríamos decir obedecedores. Obedientes. Ahí, obedientes.
sujetos a la voluntad y a la autoridad de Dios. Hechos 9:6 fue la reacción del gran rebelde, tal vez, o el ignorante, el engañado Pablo, que le dijo a Jesús: ¿y ahora qué quieres que haga? Se sometió. Dijo: allá entendí. Reconoció delante de quien estaba Sí, y se somete. y se sometió. Y a partir de este momento, Pablo fue el hombre más importante, tal vez ahí, para el reino de los cielos, el misionero que más ha abierto iglesias, viajó en todo el imperio romano y nos dejó iglesias plantadas por todos lados y casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por someterse a la autoridad. Dios le dio la autoridad de vencer todas las oposiciones, naufragos, casi muerto, apedreado, cárceles por todos lados, pero siempre en autoridad sobre lo que estaba pasando en su vida. Y eso es lo que queremos para todos ustedes. Y por eso vamos a cerrar esto con una oración. Y yo le pido a Dios que hoy llegue la revelación de la bendición de vivir bajo autoridad. A la manera de Jesús, que no vino desde el cielo siendo Dios a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él nos prometió que si vivimos bajo este mismo principio de la autoridad de Dios, cosas aún mayores podremos hacer. Entonces, prepárense para vivir en una vida de obediencia, una vida de sumisión, para poder estar en máxima autoridad, usando el nombre de Jesús y la palabra de Dios con poder. Entonces, su vida cambiará. Y yo te doy gracias, Dios, porque nos has dado esta revelación en estos programas, y a partir de hoy en adelante seremos estas personas sometidas a la palabra y en autoridad sobre todas las cosas contrarias a nuestras vidas aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues se acaba este tiempo sobre la importancia de la autoridad. Fue una gran bendición para nosotros estudiar esto con ustedes. Compártenlo a mucha gente, les va a ayudar muchísimo. Tenemos que conocer acerca de este tema. Comparten, denle like, no sé, hagan todo lo que pueden hacer para difundir esto. Es parte de la gran comisión. Así es. Y recuerda, siempre en victoria.